principio. Oigan, ¿qué tal les fue del aguacero? Yo soy de Oaxaca y nos tocó como muy poquita lluvia, pero sí llovió seguido como 2 días. Ah, bueno, siquiera yo dije, a ver, porque aquí en Orizaba sí está lloviendo, sigue lloviendo. Ayer también cayeron aguacerazos, pero pues no, aquí no hemos tenido problemas ni de luz ni de internet. A ver cómo se comporta, pero yo creo que a lo mejor ya se va disminuyendo, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con los antecedentes históricos de la profesión farmacéutica. Debo decirles que pues el origen de la profesión farmacéutica se pierde con el tiempo. Desde el principio de la humanidad existen las enfermedades y por lo tanto una incansable búsqueda de remedios para combatirlas. La historia de la práctica farmacéutica está íntimamente ligada al desarrollo de los medicamentos como refutación al concepto que la medicina tiene de la enfermedad. La búsqueda de medicamentos que sean seguros, estables y eficaces, pues se ha convertido en la esencia del progreso farmacéutico a través de los años. Búsqueda acompañada a su vez de avances científicos, de avances tecnológicos y económicos. Dentro de la farmacia galénica se diferencian 5 periodos que influyen de forma notable en el concepto y en la elaboración de los medicamentos. Como vamos a ver a continuación, estos periodos comprenden desde el periodo empírico, el periodo pretecnológico, tecnológico, biofarmacéutico y el periodo biotecnológico, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, como vemos aquí, el periodo empírico hasta el siglo XIX, bueno, pues vemos que pues, los comienzos del periodo empírico no se pueden establecer con exactitud. Algunos autores intentan posicionar el comienzo de la práctica farmacéutica, pero pues esta es muy antigua. Es más, como les comento, desde que existe la vida, existen las enfermedades y pues existe la necesidad buscar el remedio, ¿verdad?, para combatir estas dolencias, pues estas enfermedades. Entonces, existe el argumento de que diversos pueblos prehistóricos ya utilizaban plantas con fines medicinales. Durante el periodo empírico han existido grandes avances en materia farmacéutica. En un principio el concepto de curación era pues puramente religioso o espiritual y estaba muy apegado al pues lo que se manejaba como el bien y el mal. Puedo decirles que los primeros cambios evidentes en la práctica farmacéutica pues se dan con la aparición de las civilizaciones en India, en Egipto y en Mesopotamia. En la región de los ríos Tigris y Éufrates se desarrolló la civilización mesopotámica. Sucesivamente esta región fue habitada por los sumerios, por los babilónicos y por los caldeos, los que en la búsqueda del restablecimiento de la salud del hombre contribuyeron pues de manera diversa al desarrollo de la farmacia y también a la medicina. Ambas estrechamente relacionadas, registrándose progresos relevantes en farmacoterapia y en materia médica. Entonces vemos que su primer recurso, el más cercano, es muy probable, pues fueron las plantas, ¿no? Y entonces empezaron a observar, ¿verdad? Que eran las plantas, pero que muchas veces no era la totalidad de la planta, sino alguna parte de esas plantas, ¿no? Entonces, vemos aquí algunas muy utilizadas desde esos tiempos, como
el ruibarbo, el opio y la efedrina cínica. Mencionado que hay testimonios del uso y preparación de los medicamentos de más de 4.000 años y fíjense que es la cultura babilónica, asiria, donde se encuentran indicios del uso de fármacos y además, bueno, además de que empezaban a identificar y a distinguir que no era toda la planta que a lo mejor los curaba, sino ciertas partes nada más, bueno, pues también como hacían pruebas en los esclavos, se dieron cuenta que de la parte que le era benéfica, que los ayudaba, que mitigaba sus dolencias, bueno, pues no la cantidad también era importante, ¿no? Y entonces empezaron a distinguir o a detectar lo que son la peligrosidad y la dosificación de las sustancias. También es muy importante y se tiene conocimiento de que estas culturas, ¿verdad? En la preparación de sus remedios, bueno, pues los sumerios establecieron las primeras operaciones que hasta nuestros tiempos se conocen como operaciones unitarias farmacéuticas. Y entonces lo que extraían de la planta, ¿verdad? Pues lo secaban, lo secaban, lo pulverizaban, pues lo prensaban, o a veces lo mezclaban con agua y lo filtraban, o bien lo separaban por decantación. Entonces ya desde entonces se tiene conocimiento de la utilización y del auxilio de las operaciones involucradas en la preparación en ese tiempo de los remedios. También es en este periodo donde los sumerios propusieron formas ya farmacéuticas como las pomadas, las lociones, los ungüentos, los cataplasmas, los enemas, las lociones, las infusiones y los vinos y las fumigaciones. En Egipto, bueno, dice, puedo decirles que el conocimiento de la medicina egipcia da lugar al gran papiro de Ebers, escrito hacia 1500 años antes de Cristo, y en él se encuentran registrados 811 prescripciones y unos 700 remedios para distintas dolencias. Entonces, en estos códices, ¿verdad? O es a través de, y gracias a estos códices que nosotros podemos saber, ¿verdad? Cómo se curaban en esos tiempos, ya que quedaron plasmadas las figuras donde representaban o describían la sintomatología y la prescripción para una enfermedad y también lo que utilizaban para esa enfermedad, como por ejemplo en ese tiempo se curaban con dátiles frescos, con bayas de enebro, con miel o con frutos de ciruelo. También es importante mencionar que esas culturas, ¿verdad?, podían distinguir también entre lo que era un principio activo y pues también ya no solamente los de origen vegetal, sino también empezaron a utilizar sustancias provenientes de animales o incluso de minerales. Y entonces empezaron a categorizar, ¿verdad?, las sustancias como no todas eran principios activos, pero y también se vieron en la necesidad de y detectaron que para que llegaran a las diferentes partes del organismo, pues necesitaban un vehículo y entonces empezaron a utilizar la miel, la cerveza, la leche, el agua, ¿verdad? Para hacer llegar estos remedios hasta las diferentes partes del organismo. También es muy importante notar que también ya distinguían entre los remedios de uso interno y los remedios de uso externo, ¿sí? Y, por ejemplo, para uso interno, pues usaban incluso las píldoras, los bolos, las decocciones, ¿sí? Los supositorios, y para uso externo, pues los cataplasmas, las pomadas, los emplastos, eran muy utilizados, pero para padecimientos externos. Es bien importante también mencionar que en este periodo, ¿verdad? También
quedaron plasmadas en los papiros las enfermedades más comunes, como por ejemplo vemos que son las oftálmicas, las parasitarias, las enfermedades del bajo vientre, y estas eran curadas con supositorios, enemas o laxantes. También es importante mencionar que, por ejemplo, cuando tenían padecimientos en el tórax, padecimientos internos, pues aplicaban inhalaciones, y cuando presentaban enfermedades de la piel, pues aplicaban, por ejemplo, ungüentos, ¿no? Entonces, también, ¿verdad? En esto quedó representado, pues, los instrumentos que utilizaban para la preparación de los remedios, como por ejemplo los molinos de mano, los morteros, los tamices fabricados con papiro o juncos trenzados, la balanza de brazos digitales, que por ejemplo se siguen utilizando hasta nuestros días, los morteros y los tamices, aunque ahora son de otro material, pero finalmente los tamices se usan para separar, ¿sí? Las sustancias. Y bueno, se vieron también en la necesidad de guardar lo que extraían en recipientes de barro o de vidrio, ¿verdad? O bien en cajas de cartón. Bueno, entonces así llegamos a Roma y a Grecia. En Roma, ¿sí? Antes que nada debo decirles que a medida que avanza la historia, se va produciendo una separación progresiva de la curación puramente espiritual o religiosa, de la curación empírica basada en la experiencia. Y entonces para los griegos la buena salud dependía de la armonía, y es el propio hombre, perdón, ellos decían que es el propio hombre el causante de sus sufrimientos físicos y espirituales. Por lo tanto, más que eliminar las enfermedades, optan por prevenirlas y vivir una vida sana y sin excesos. Fíjense qué inteligentes, ¿no? Bueno, en Roma la medicina se desarrolló. En Roma la medicina se desarrolló en varias escuelas, como vamos a ver, esencialmente influidas por la religión, hasta la llegada de los médicos griegos que portaban los principios hipocráticos, y durante esta época pues destaca Claudio Galeno. Fue un médico de origen griego que ejerció en Roma, quien profundizó en los conocimientos sobre los remedios y aportó un gran número de plantas medicinales al arsenal farmacológico. Los trabajos de Galeno se cimentaron en la medicina hipocrática y en los postulados filosóficos y platónicos y aristotélicos. Galeno estableció la diferencia entre alimento y fármaco, otorgando a un carácter netamente terapéutico. Las formulaciones magistrales propuestas por Galeno se usaron durante siglos, y su conjunto dio origen a lo que es llamado farmacia galénica, de gran importancia en la farmacia tradicional. Entre las formas galénicas se consideraban infusiones, decocciones, pastillas, enjuagues, supositorios, inhalaciones, enemas y cataplasmas. Aún en nuestros días la galénica se sigue empleando en dermatología. En este periodo empírico, hasta el siglo XIX, la principal guía farmacéutica de la antigüedad corresponde a Pedáneo Dioscórides, quien escribió un único tratado llamado De Materia Médica, estableciendo las pautas de lo que serían las futuras farmacopeas. En este periodo, ¿verdad? Paracelso, pues también se tiene conocimiento de Paracelso. Fue un alquimista, médico y antropólogo suizo, que desde su óptica racional
insistió en la importancia de la observación directa de la naturaleza. Fue el primero en expresar que los procesos vitales como por ejemplo la vista, como por ejemplo la respiración, son químicos, son procesos químicos y que por lo tanto en el estudio de la química pueden hallarse la curación de las enfermedades. Su primer aporte fue liberar la alquimia de sus fantasías y redefinirla para preparar medicinas. Así introdujo el uso de las sustancias químicas con fines terapéuticos, que preparaba mediante procesos de destilación y extracción y de compuestos metálicos como el azufre, el plomo, el actimonio y el cobre. Paracelso también planteó que existía un remedio para cada enfermedad e introdujo el concepto de combatir la enfermedad y no los síntomas, y que lo similar curaba lo similar, que es el principio de los medicamentos homeopáticos en oposición al concepto galénico de curaba por contrarios o medicinas alopáticas. En aquí como podemos ver en esta figura, dice, bueno, pues es importante mencionar que, pues en este recorrido, hemos llegado a la Edad Media, la época, como vemos, del mago Merlín, en la cual todavía se consideraba que se requería de magia para eliminar las enfermedades. La Edad Media se caracteriza por la búsqueda del mecanismo para transformar la materia en oro. Los médicos brujos cambiaban racimos de plantas o de extractos de vegetales y mezclas de polvo por hechizos más técnicos, como por ejemplo las varitas mágicas. Al igual que las artes y otras ramas de la ciencia, es durante el Renacimiento cuando se vislumbra el origen de la farmacia ya como ciencia independiente de la medicina. Por consecuencia, pues se determina la necesidad de contar con dos especialistas en salud, ¿sí? Uno responsable de diagnosticar enfermedades y de prescribir medicamentos, que vendría siendo el médico, y el otro especialista en la manufactura y desarrollo de medicamentos, que pues vendría siendo la necesidad del farmacéutico. Entonces, vemos que la farmacia de los siglos XVII y XVIII, pues en esta época la farmacia deja de ser un arte, aparecen las diversas farmacopeas y en Francia aparecen las patentes de invención y se prohíben los remedios caseros. Dentro de estas patentes, pues aparecen los inyectables. Wood, a él patentó la aguja hipodérmica, Parvas la jeringa, Limousin las ampollas de vidrio, los cachets, las bolsas de oxígeno y los goteros, y bueno, también otras nuevas formas farmacéuticas fueron patentadas, como son los extractos, fluidos, tabletas y las cápsulas. También es muy importante aquí mencionar que es muy importante mencionar aquí que en esta época las tabletas se difunden a finales del siglo XIX. Lo que vemos aquí es la figura del sistema que se utiliza para fabricar tabletas, para elaborar tabletas. Básicamente está constituido por la matriz y dos punzones, el punzón superior y el punzón inferior. El fundamento que se aplica, ¿verdad?, para la fabricación de las tabletas en estos tiempos es el mismo que actualmente, ¿verdad?, se tiene para la fabricación de esta forma farmacéutica. En 1843 se planteó el primer sistema para hacer tabletas.
La primera tableta que se comercializó, ¿verdad? Y se tiene registro de ello, fue la de bicarbonato de potasio, y es alrededor de 1870, ya que se utilizaban tableteadoras que funcionaban en forma similar que las actuales. Esta, por ejemplo, es una tableteadora, ¿verdad? Monopunzón, cuyo sistema está integrado por la matriz, un punzón superior y un punzón inferior. El fundamento, pues, es el mismo, como les decía, en la matriz se depositan los polvos de la mezcla de polvos, y el punzón superior se presiona para compactar esos polvos. Su fuerza, aquí es donde se ejerce la fuerza para compactar los polvos, y el punzón inferior tiene como finalidad regular el peso de la tableta. También aparecen las píldoras recubiertas de azúcar, las cuales se conocen como grajeas. Después son sustituidas por tabletas recubiertas. En 1953 aparece el recubrimiento con película, lo lleva a cabo y lo patentan los laboratorios Abbott. Y es en los 50 cuando Wüster patenta la suspensión de aire en el recubrimiento de película. ¿Sí? Y entonces desde esa época, ¿verdad? Se sigue utilizando el recubrimiento más utilizado para recubrir cápsulas, tabletas, pélex, gránulos, pues es la cobertura por película, por las ventajas que presenta. También, pues, se tiene conocimiento de que las cápsulas, aunque tuvieron al inicio muchas dificultades, como el intento por hacerlas en masa de pan, pues hoy en día son muy utilizadas. Estas se elaboran con gelatina y y pues existen en el comercio cápsulas de gelatina dura, cápsulas de gelatina blanda, y pues la diferencia está en función de los ingredientes que se les agregan. Por ejemplo, para que tengan esa suavidad y esa flexibilidad, pues es necesario agregarles glicerina en la formulación. Estas cápsulas, ¿verdad? Cuando son suaves, cuando son blandas, son muy susceptibles de crecimiento microbiano, y pues entonces se les tiene que agregar también un conservador. Los supositorios, que datan desde el tiempo de los egipcios, son poco aceptados, bueno, porque pues por su misma tipo de aplicación, pues requiere condiciones especiales y no son muy agradables para el paciente, ¿verdad? Generalmente están destinados a las poblaciones geriátricas o pediátricas, ¿verdad? Las cuales pues no protestan. Porque nosotros cuando vamos al médico y nos pregunta qué quiere, se lo mando hay tabletas y hay supositorios, pues todos decimos enseguida tabletas, no queremos supositorios. Bueno, este periodo también se caracteriza porque se separa la farmacia de la medicina, porque farmacéuticos como Joseph Louis Probst, que es un farmacéutico francés, promulga la ley de las proporciones definidas. Los medicamentos se producen a nivel industrial y además ya se maneja un nombre comercial y la marca registrada del medicamento. En este periodo tecnológico, pues también se caracteriza por la aportación que empiezan a tener las diferentes especialidades como la endocrinología, ya que aporta nuevos grupos de principios activos y sustancias activas de origen animal, como los mediadores endógenos, como las hormonas y los neurotransmisores.
Otras especialidades como la microbiología, la inmunología y la patología y dietética también hacen sus aportaciones. La microbiología aporta más antibióticos, la inmunología sueros y fisiología y dietética vitaminas. Así llegamos al periodo biofarmacéutico que data de 1960 a 1985, más o menos. Los progresos en bioquímica pues abrieron nuevas áreas de investigación para la farmacología, ayudando a crear nuevas ciencias farmacéuticas como la farmacocinética y la biofarmacia. La física nuclear dio origen a la medicina nuclear, la radiofarmacia y los isótopos radiactivos. La biotecnología y la ingeniería genética plantearon el inicio de de nuevos horizontes para la innovación farmacológica y el ejercicio profesional farmacéutico. Surgieron nuevas formas de administrar los medicamentos que permitieron aumentar la eficacia y seguridad de un tratamiento, como los sistemas de liberación controlada. Los avances tecnológicos hicieron necesaria la creación de nuevos conceptos de calidad controlada y verificada a través de protocolos, aseguramiento de la calidad y validación de los procesos farmacéuticos. Entonces, esos son de las aportaciones hechas y del crecimiento de la farmacia en el periodo biofarmacéutico. Llegamos al periodo biotecnológico que data de 1985 a la actualidad. Las últimas décadas del siglo XX fueron decisivas en el descubrimiento de fármacos, a partir de la aplicación de conceptos de genética molecular, genómica, proteómica e informática. La biotecnología y la tecnología farmacéutica emergieron como poderosos instrumentos para romper con los límites terapéuticos establecidos. Hasta finales del siglo XX, el mercado farmacéutico controlaba, o más bien contaba con más de 70 proteínas recombinantes y anticuerpos monoclonales que pertenecen a las primeras generaciones de fármacos producidos gracias a la biología molecular. Se publican las normas de calidad de elaboración de medicamentos, como son las normas, la NCF, normas de correcta fabricación, y BPL, buenas prácticas de laboratorio, así como las farmacopeas y los formularios oficiales y las normas de estandarización, que por sus siglas en inglés se conocen como ICH, como ISO, normas UNEF, normas DIN y las normas ASTM. Y entonces, esto es lo que tenemos, este es el desarrollo, el avance desde los primeros indicios de vida hasta el periodo biotecnológico que, como les he comentado, va pasando por diferentes periodos. Inicia con el periodo empírico, ¿sí? El periodo pretecnológico, el tecnológico, biofarmacéutico y finalmente con el periodo biotecnológico, y bueno, pues esto continuará, ¿no? Definitivamente. Entonces, esto es lo que yo les quería comentar. Si tienen alguna pregunta. No, maestra. No, maestra. Bueno, pues entonces yo les voy a subir hoy en la tarde las actividades. Continuamos el miércoles trabajando con lo que es la introducción a la tecnología farmacéutica y algunas de las clasificaciones de los medicamentos, para aprovechar y ver, como son 2 horas, el video de AMIP para que puedan ustedes participar en los foros.
Bueno, chicos, pues si no hay otra cosa más que tratar, pues me despido de ustedes, a reserva de que tengan algo que comentar. No, maestra, creo que todo está bien. Bueno, pues pues, los dejo que se vayan a comer, que tengan terminen de tener bonito día y sigan cuidándose. Gracias, Gracias, maestra. Buen día. maestra. Igualmente. Gracias, Gracias, igualmente. profa. Hasta Hasta luego. luego.